¿Sabías que cada 39 segundos una empresa en el mundo sufre un ciberataque que le cuesta, en promedio, 1.5 millones de dólares? En 2023, el número total de incidentes reportados superó los 7.000 millones y el daño económico acumulado se estima en más de 6 billones de dólares, una cifra que supera el PIB de países como Noruega. Estas estadísticas no solo revelan la magnitud del problema, sino que también ponen en evidencia la brecha entre quienes atacan y quienes se defienden. Al final de este video sabrás exactamente cuáles son los 5 países que lideran la defensa digital, qué estrategias les permiten estar un paso adelante y un dato oculto que la mayoría desconoce. Esa información no es teoría abstracta, es la base para que cualquier pyme latinoamericana pueda adoptar prácticas probadas y reducir su exposición al riesgo. Primero, es crucial entender el ecosistema que genera los líderes en ciberseguridad. Los gobiernos de estos países destinan entre el 2% y el 4% de su PIB a la investigación y desarrollo en tecnologías de defensa, una inversión que supera los 30.000 millones de dólares anuales en el caso de Israel. Además, la legislación es proactiva. Por ejemplo, Estonia implementó el e-Residency con protocolos de autenticación de 2 factores obligatorios desde 2015, lo que redujo los intentos de fraude en línea en un 68% durante los 2 años siguientes. Pero espera, viene lo más interesante. Un estudio de 2022 realizado por el Instituto Global de Seguridad reveló que el 87% de los incidentes críticos fueron mitigados en menos de una hora en Singapur, gracias a su red de Cyber Threat Intelligence que comparte en tiempo real información sobre vulnerabilidades emergentes entre agencias gubernamentales y el sector privado. Esa capacidad de respuesta instantánea es la diferencia entre una brecha contenida y una catástrofe que compromete datos de millones de usuarios. Ahora viene el dato que nadie cuenta, el factor humano. En Japón, el 65% de los programas de capacitación en ciberseguridad se basan en simulaciones de ataque dirigidas a empleados de todos los niveles, lo que ha elevado la tasa de detección interna de amenazas a un 92%. Esa cultura de vigilancia constante no se logra con presupuestos solos, requiere una mentalidad de seguridad por diseño que permea la educación, la política corporativa y la vida cotidiana. Con estos antecedentes claros, la selección de los 5 países se basa en 4 pilares medibles: inversión per cápita en ciberdefensa, marco regulatorio, capacidad de respuesta operativa y desarrollo de talento especializado. Cada uno de estos indicadores será desglosado en la siguiente sección, donde descubrirás por qué Estonia, Israel, Singapur, Japón y Canadá encabezan la lista. Y aquí es donde se pone interesante. El próximo segmento revelará la táctica secreta que ha permitido a estos gobiernos anticipar ataques antes de que los hackers siquiera los planifiquen. No te lo pierdas. ¿Sabías que Israel detecta y neutraliza en promedio 1.400 intentos de intrusión cibernética por minuto? Esa cifra supera a cualquier nación que no haya convertido la defensa digital en una prioridad nacional. El país, con una población de apenas 9.5 millones, ha construido una infraestructura de ciberseguridad que rivaliza con los presupuestos de los gigantes tecnológicos occidentales. El corazón de esa capacidad es la Unidad 8200, el equivalente militar del Silicon Valley. Desde su fundación en 1952, esta unidad ha pasado de interceptar comunicaciones de la Guerra Fría a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que identifican malware en milisegundos. En 2022, el Ministerio de Defensa informó que 8200 bloqueó más de 12 millones de ataques dirigidos a infraestructuras críticas, reduciendo el tiempo de respuesta de horas a segundos. Cada graduado de la unidad recibe una certificación que equivale a un título de maestría en ciberseguridad, y el 70% de los fundadores de startups israelíes en este sector proviene de esa formación. Pero espera, lo más interesante está por venir. El ecosistema de startups es un motor que multiplica el impacto de la unidad militar. Según el informe de la Cámara de Industria y Comercio de Israel, en 2023 existían 4.300 empresas dedicadas a la ciberseguridad, acumulando inversiones totales de 12.5 mil millones de dólares. Para comparar, el total de inversiones en ciberseguridad en toda América Latina ese mismo año fue de 1.2 mil millones.
Entre los casos de éxito destacan SentinelOne, que protege a más de 5.000 organizaciones con una tasa de detección del 99.9%, y CyberEason, cuyo software ha evitado pérdidas estimadas en $3.8 billones a nivel global. Ahora viene el dato que nadie cuenta: el gobierno destina un 15% de su presupuesto de defensa a incubadoras y fondos de riesgo que solo financian proyectos con al menos un ex miembro de la 8200. El servicio militar obligatorio, que incluye una fase intensiva de entrenamiento tecnológico, convierte a la mayoría de los jóvenes en expertos en redes y criptografía antes de ingresar al mercado laboral. En lugar de ver el ejército como una interrupción, los emprendedores lo perciben como un campo de entrenamiento permanente. Un estudio del Instituto Technion reveló que el 85% de los ingenieros de software que sirvieron en la 8200 califican su experiencia como la más valiosa de su carrera. Si crees que esto es grave, falta lo peor. La cultura del hackathon es otra pieza clave. Cada año, Israel alberga más de 200 maratones de programación patrocinados por corporaciones y universidades, donde equipos compiten para resolver vulnerabilidades reales en tiempo récord. En 2021, un equipo de estudiantes de la Universidad de Haifa descubrió una falla crítica en el protocolo de autenticación de una plataforma bancaria europea, lo que obligó a la entidad a parchear antes de que el exploit se comercializara. Y lo siguiente te va a impactar: esa misma vulnerabilidad había sido ignorada durante 8 años por equipos de seguridad de 3 continentes. En síntesis, la combinación de una unidad militar de élite, un flujo constante de capital de riesgo, un servicio militar orientado a la tecnología y una mentalidad de hackathon continuo convierte a Israel en la fortaleza cibernética indiscutible. Pero esto no es lo más grave. El próximo país en la lista demuestra cómo la colaboración público-privada puede nivelar el campo de juego. ¿Sabías que Estados Unidos invierte $18.000 millones al año solo en ciberseguridad, una cifra que supera el PIB de varios países latinoamericanos? Esa inversión no se queda en el papel, se traduce en una red de defensa que combina la autoridad del CISA, la experiencia de la NSA y la capacidad de gigantes como Microsoft y Google. Cada día, los equipos de CISA monitorean más de 1.3 millones de eventos de seguridad en infraestructuras críticas, mientras la NSA despliega algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de ataque antes de que el código malicioso llegue al endpoint. Pero espera, viene lo más interesante: la colaboración público-privada no es una mera coincidencia. Es un modelo de integración que ha reducido el tiempo de respuesta a incidentes críticos de 48 horas a menos de 12, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. En el sector privado, Microsoft ha creado el programa Azure Sentinel, una solución de SIEM basada en la nube que procesa más de 10 petabytes de datos al mes, detectando anomalías en tiempo real. Google, por su parte, ha desarrollado Chronicle, una plataforma de análisis de logs que ha permitido a más de 5.000 organizaciones identificar brechas de seguridad con una precisión del 96%. Un caso real ilustra el impacto. En 2022, una cadena de supermercados de Texas evitó una filtración masiva gracias a la detección automática de un comportamiento sospechoso en su red de punto de venta, ahorrando potenciales pérdidas de $12 millones. Ahora viene el dato que nadie cuenta: el 73% de los ataques dirigidos a empresas estadounidenses son mitigados antes de que el ransomware se active, gracias a la sinergia entre agencias federales y proveedores de nube. FDev, como consultora regional, ha asistido a más de 300 pymes latinoamericanas a adoptar los marcos de seguridad recomendados por Microsoft y Google, reduciendo sus incidentes en un 42%. Al otro lado del Pacífico, Singapur ha convertido su visión a Smart Nation en una fortaleza digital. Cada edificio, cada semáforo y cada cámara de videovigilancia están equipados con sensores que reportan su estado a una plataforma centralizada llamada Singapore Cybersecurity Agency, SCA. Esa arquitectura de ciudad inteligente permite que, en promedio, 1.2 millones de eventos de seguridad sean analizados por minuto, con una tasa de detección de amenazas del 98%. Si crees que esto es grave, falta lo peor.
El gobierno ha legislado que cualquier empresa que opere en el país debe cumplir con el estándar de seguridad ISO/IS 27001 y someterse a auditorías trimestrales, lo que eleva el nivel de resiliencia a un 94% según el informe anual de la SCA. Y lo siguiente te va a impactar: el proyecto de sensores en edificios no solo protege contra ciberataques, sino que también integra datos de energía y climatología para anticipar fallas de infraestructura antes de que se conviertan en vulnerabilidades explotables. Un ejemplo concreto es el Hospital Nacional de Singapur, donde los sensores detectaron una anomalía en la red eléctrica que, de no haberse corregido, habría abierto una puerta a un ataque de ransomware en los sistemas de pacientes. Gracias a la respuesta automática, el incidente se contenía en menos de 5 minutos, evitando la interrupción de servicios críticos. En conjunto, la combinación de recursos masivos, innovación tecnológica y regulaciones estrictas coloca a Estados Unidos y Singapur en la cúspide de la defensa cibernética global. Sin embargo, la carrera nunca se detiene. Países como Alemania están implementando estrategias que podrían redefinir el panorama. No te pierdas la próxima sección, donde desglosaremos cómo la unión de políticas y talento en Europa está cambiando las reglas del juego. ¿Sabías que Estonia, con apenas 1.3 millones de habitantes, gestiona más de 1 millón de identidades digitales y procesa 2.000 millones de transacciones al año sin un solo registro central vulnerado? Esa cifra es la prueba viva de que el tamaño no determina la fortaleza cibernética. Desde 2007, el país nórdico implementó X-Road, una arquitectura de intercambio de datos descentralizada que permite a hospitales, bancos y autoridades compartir información sin que exista un repositorio único que pueda ser blanco de ataques. Cada nodo verifica la autenticidad del mensaje mediante criptografía de curva elíptica, lo que reduce la superficie de ataque en un 70% comparado con sistemas monolíticos. Además, el sistema de voto electrónico, utilizado en más del 30% de las elecciones nacionales, ha resistido intentos de manipulación gracias a la firma digital basada en claves privadas almacenadas en la tarjeta de identidad. Un estudio de 2022 del Instituto de Seguridad de la Información de Estonia reveló que, pese a registrar 1.800 intentos de intrusión mensuales, la tasa de éxito fue inferior al 0.02%. Ahora, imagina que cada ciudadano controla su propia identidad en la nube, con acceso revocable en tiempo real. Eso es lo que ofrece el programa e-Residency, que ha atraído a más de 80.000 emprendedores de 170 países, proporcionando una infraestructura segura para abrir empresas sin necesidad de presencia física. Pero espera, viene lo más interesante: la resiliencia de Estonia no se basa solo en tecnología, sino en cultura. Desde la primaria, los estudiantes practican simulacros de ciberataques y el gobierno publica códigos fuente de sus plataformas bajo licencias abiertas, permitiendo auditorías globales que detectan vulnerabilidades antes de que sean explotadas. Cruzando el Canal de la Mancha, el Reino Unido ha construido su propia fortaleza mediante el National Cyber Security Center, el NCSC, creado en 2016 bajo la autoridad de GCHQ. En 2023, el NCSC emitió 1.500 alertas de vulnerabilidad y más del 85% de las organizaciones críticas del país adoptaron el marco Cyber Essentials, que obliga a aplicar controles básicos como gestión de parches, configuraciones seguras y protección contra malware. La Ley de Seguridad Digital de 2023 introdujo sanciones de hasta 500.000 libras por incumplimiento, lo que ha impulsado a empresas como la NHS a invertir más de 200 millones de libras en defensa perimetral y detección de anomalías. Un caso emblemático ocurrió en mayo de 2024, cuando un ransomware intentó cifrar los servidores de una cadena de suministro de energía. Gracias a la monitorización continua del NCSC, la amenaza fue neutralizada en menos de 12 minutos, evitando un apagón que habría afectado a 3 millones de hogares. Además, el Reino Unido ha liderado la creación de la red de centros de respuesta rápida, CERT, en Europa, compartiendo inteligencia en tiempo real con aliados de la OTAN y con países emergentes. La combinación de una arquitectura descentralizada en Estonia y una política de regulación proactiva en el Reino Unido muestra que la ciberseguridad no es una cuestión de recursos, sino de diseño estratégico y colaboración constante.
FDEV ha observado que las pymes que adoptan principios de identidad soberana y cultura de alerta reducen sus incidentes en un 40% en el primer año. Y aquí es donde se pone interesante, la próxima sección revelará al quinto país, cuyo enfoque híbrido está redefiniendo la protección de infraestructuras críticas en todo el planeta. Imagina que cada clic que haces hoy podría ser la puerta de entrada a un ataque que cueste millones a tu empresa. Hemos recorrido los 5 países que lideran la ciberseguridad y, al cerrar, es momento de consolidar lo aprendido. Primero, Israel demostró que la detección proactiva puede alcanzar 1.400 intentos por minuto, gracias a su modelo de inteligencia nacional integrado y a la cultura de caza de amenazas que obliga a cada organización a entrenar como si estuviera en guerra. Segundo, Estados Unidos y Singapur mostraron que la inversión masiva, $18.000 millones anuales en Estados Unidos y el 30% del PIB de Singapur destinado a infraestructura digital, transforma la defensa en una ventaja competitiva, permitiendo a sus empresas escalar sin temor a interrupciones. Tercero, Estonia y Reino Unido revelaron que la gestión de identidades digitales a gran escala y la normativa de protección de datos pueden ser pilares de confianza. Estonia procesa 2.000 millones de transacciones anuales con una población de apenas 1.3 millones, mientras el Reino Unido implementa el marco NCSC que redujo los incidentes críticos en un 40% en los últimos 3 años. Pero espera, lo que sigue cambiará tu perspectiva. En síntesis, los 3 aprendizajes críticos son: 1. La detección temprana y automatizada, 2. La asignación de recursos financieros proporcionales al riesgo, y 3. La gestión de identidades como columna vertebral de la confianza. Aplicar estos pilares transforma cualquier pyme en una fortaleza digital. Ahora, piensa en tu pyme. Cada vulnerabilidad no parcheada es una invitación para los ciberdelincuentes que operan 24 horas. La lección más poderosa es que la seguridad no es un gasto, sino una inversión que protege tu reputación, tus clientes y tu futuro. Si crees que tu negocio está fuera del radar, recuerda que el 43% de los ataques se dirigen a pequeñas y medianas empresas y el daño promedio supera los $200.000. Por eso, adoptar prácticas de los líderes mundiales, monitoreo continuo, presupuesto dedicado y gestión de identidades, puede marcar la diferencia entre crecer o cerrar. Y lo siguiente te va a impactar. Si este video te sirvió, dale like, suscríbete y comparte con otros emprendedores que necesiten blindar sus negocios. Deja en los comentarios cuál de estas prácticas vas a implementar primero. Para profundizar, visita fdp.com, donde encontrarás guías detalladas y casos de estudio adaptados a la realidad latinoamericana. Recuerda, la ciberseguridad es la nueva base de tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Comparte con alguien que lo necesite y comenta. Si quieres digitalizar tu negocio, contáctanos. Somos FDEV.